Levanta tus manos conmigo y di: emprenderé cosas grandes para Dios y esperaré grandes cosas de parte de Dios. Tú emprendes, oiga, tú recibes lo que emprendes, como tú cosechas lo que siembras. Diga conmigo: entre más siembro, más recibo. Hermano, había un hombre pero tan tacaño que miraba los servicios en televisión y en el tiempo de la ofrenda cambiaba de canal. Todos aquí, o la mayoría de nosotros, creo que sabemos el Padre Nuestro de memoria. Diga conmigo: Dios siempre llega a tiempo. ¿Se acuerdan ustedes que el domingo pasado estuvimos orando por nuestro amado hermanito en Cristo, por Tomás, por la familia Ortega? El domingo fue un día tenso aquí en la iglesia, un día de estar en el hospital, en cuidados intensivos, y para la gloria del Señor tenemos a Tomasito con nosotros en esta mañana. Así como hemos peleado la batalla con April, con Marquitos, con Tomasito, como Dios fue fiel ayer, es fiel hoy y será por la eternidad. ¿Se ha preguntado usted alguna vez cómo se oiría el Padre Nuestro desde los cielos? El Padre Nuestro que tenemos en la Biblia es de la tierra al cielo. El Padre Nuestro del cielo a la tierra se oiría de esta forma: Hijo mío que estás en la tierra, haz que tu vida sea el mejor reflejo de mi nombre. Adéntrate en mi reino en cada paso de tu vida, en cada decisión que tomes, en cada caricia y en cada gesto. Constrúyelo tú por mí y conmigo. Esa es mi voluntad en la tierra y en el cielo. Toma el pan de cada día, consciente de que es un privilegio y un milagro. Perdona tus errores, perdona tus caídas, perdono tus abandonos, pero haz tú lo mismo con la fragilidad de tu hermano que está a la par tuya. Lucha por seguir en el camino correcto en la vida, que yo estaré contigo todos los días de tu vida. Y no tengas miedo, que el mal no ha de tener en tu vida la última palabra, porque la última palabra sale del cielo hacia la tierra. Así sonaría el Padre Nuestro desde el cielo. El domingo pasado concluimos los 10 principios que encontramos en el Padre Nuestro. Y el último principio, lo que el Padre Nuestro dice: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Diga conmigo: es la oración de la victoria. Dígalo como que si lo cree: es la oración de la victoria. ¿Me dicen amén? Ahora, ¿cómo es que Dios produce en nosotros victoria? Dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿Qué dice, iglesia? Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en tu trono. Ahora, esta mañana, quiero hablarles de un tema extremadamente importante para tu vida: cómo orar en una crisis. Cómo orar en una crisis. Pastor Mario, ¿qué es una crisis? Una crisis es un problema elevado a la 10ª potencia. Problema es que tú estés hablando con tu esposa de divorcio. Crisis es que estés peleando la custodia de tus hijos en el juzgado. Problema es que el doctor te llame a su oficina,
Crisis es que mañana tendrán que operar. Allá por los años 1300, en Europa se desató una peste tipo pandemia, mucho más severa que el coronavirus que tuvimos nosotros hace unos años. Se llamaba la peste bubónica, que posteriormente pasó a llamarse la muerte negra. Durante este tiempo, el gran reformador alemán Martín Lutero, autor de las 95 tesis que clavó en el Palacio de Wittenberg en 1517, abrió su casa en medio de la pandemia, en medio de la peste bubónica. Es más, su esposa fue una de las víctimas. Y el alcalde de la ciudad le escribió una carta a Martín Lutero preguntándole: ¿qué debe de hacer un cristiano en medio de una crisis? ¿Cómo debo de actuar yo en medio del problema que yo estoy pasando? ¿Cómo debo yo de comportarme en una situación sin salida? Y Martín Lutero, en una carta de 16 páginas, le manda a escribir a este señor y le da 3 posibilidades de lo que tú y yo podemos hacer en medio de una crisis. Y Martín Lutero dijo esto, el primer punto que él hizo: es posible huir de una peste mortal, es en desobediencia absoluta. Tú no puedes huir cuando hay una situación que enfrentar. Un hijo no puede abandonar a su padre y a su madre simplemente porque lo regaña. Un esposo no puede abandonar a su esposa simplemente porque físicamente no funciona. Un pastor no puede abandonar una iglesia simplemente porque hay críticas. Y aquellos que estuvimos viviendo la pandemia, ustedes saben que perdimos muchos seres queridos. Pero ¿sabe cuál fue el efecto más grande que la pandemia nos dejó a nosotros como iglesia o como cristianos? El temor. En Canadá, 1 de cada 5 iglesias cerraron durante la pandemia y no volvieron a abrir. Y aquellos que estuvieron con nosotros pueden recordar que aunque sea en línea, estuvimos siempre llevando el mensaje de la palabra de Dios. Me tocó un día ir a orar por un hermano que tenía a su compañero muerto en el cuarto en Sarnia. Y ganamos a Cristo muchas personas durante la pandemia. ¿Y qué podemos decir? Como decía Martín Lutero, no podemos huir de las crisis. Las crisis no están aquí para matarte o para someterte. Las crisis están aquí para superarlas y darle gloria a Dios cuando te dé la victoria. ¿Me dicen amén? Entonces es posible que alguien pueda huir en medio de una pestilencia, pero no es lo correcto. No abandones tu hogar simplemente porque las cosas no funcionan. No se vaya de su trabajo sin antes conseguir otro. Y cuando nosotros entendemos esto, hoy va a ser un sermón que quiero que medite, porque Dios hizo algo tremendo en esta mañana en la vida de una persona. Porque Dios tiene el poder para sacarte de la crisis, pero tiene su forma como hacerlo. ¿Me dicen amén, hermanos? La segunda opción que Martín Lutero dio con respecto a cómo confrontar una pandemia o una crisis en tu vida es quedarte en la peste. Puede ser muy pecaminoso. En otras palabras, el sabio ve el mal y se aparta de él. La fe no la dejó Dios para tentarlo a él. La fe Dios la dejó para que en tiempos de dificultad podamos acudir a él y él nos pueda socorrer. ¿Me dicen amén? Y yo le contaba esto a la congregación de las 9 y es verdad, usted puede encontrarlo en YouTube. Un pastor en África dijo: señores, voy a probarles que mi fe es fuerte.
y llevó una serpiente venenosa al altar. Y dijo, voy a dejar que esta serpiente me muerda y verán ustedes cómo el Señor me protege. A los 5 minutos estaba muerto. Porque la fe no es para tentar a Dios. La fe es para que cuando vengan las dificultades y no sepas qué hacer, acude a un Dios que está en el cielo intercediendo por todos aquellos que hemos creído en Él. Y también dijo esto Martín Lutero con respecto a una crisis. Hay una gran recompensa, permanecer cuando así la situación lo amerita. Cuando tú no te mueves, cuando usted está firme en el Señor, cuando usted está ahí en medio de la crisis, cuando usted dice, Señor, te voy a seguir, no importa qué, créame hermano, que Dios va a recompensar esa fe y todo lo que usted haga en fe le agrada a Dios. ¿Me dicen amén, iglesia? Miremos entonces cómo un rey no tenía un problema, tenía una crisis. Segunda de Crónicas capítulo 20 versículo 15 dijo, escuchen habitantes de Judá y de Jerusalén, escuchen reyes de Josafat. Esto dice el Señor, que dijo iglesia, no tengan miedo. Y que dice, no se desaliente. ¿Por qué? Por este poderoso ejército. No estaba peleando contra 10 hombres. No estaba peleando contra 100 soldados. Era un ejército muy grande, abrumadoramente poderoso para vencerlo. ¿Qué haces tú con la crisis? Con lo que estás pasando en tu hogar. Con el saldo rojo de la cuenta. Con los hijos que no te quieren obedecer. Y dice, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Ahora, ¿qué hace una persona común en una crisis? Primero, la persona se aísla. Ya no salgo, ya no me baño. ¿Entiendes? Y la señora se levanta a las 12 del día con su pijama y con esos rulos. Y quiere que el hombre llegue a abrazarla. No, mamita, cambie y báñese y póngase guapa. Entonces, ¿qué es lo que la gente hace cuando hay una crisis? Nos aislamos. Cortamos las amistades. Cortamos la relación con Dios. Dejamos de leer la Biblia. También, cuando una persona está en una crisis, entra en temor y miedo. Hay una hermana que me vino la otra vez y me dice, pastor, me dice, el precio del combustible para los aviones está subiendo. Y le digo, hermana, ¿para dónde va? ¿Usted viaja seguido? No, me dijo, nunca he andado en avión. Muchos de nosotros entramos en miedos y temores, cosas que nunca te van a pasar. Ay, hermano, mire, un pánico usted. Vi una persona caminando en el espacio. Hermano, no va a llegar allá. No se preocupe. Lo otro que una persona en crisis hace es que se desanima. Diga conmigo, los problemas están para ser superados. Dígalo fuerte, Dios da problemas grandes a personas con fe grande. No se me desanime por lo que está pasando. La última palabra en su vida la tiene Dios. ¿Quieren algo poderoso, hermano? ¿Me dicen amén? Borre lo que el diablo ha escrito en su Biblia y preséntese usted como libro abierto ante Dios y deje que Dios reescriba su historia. Cuando usted deja que la tinta indeleble de Jesús escriba su historia, su vida no va a ser una película de terror, su vida no va a ser una película de temor, su vida no va a ser una película de escasez. Cuando Jesús escribe su historia, va a tener un final feliz y va a decir, gracias porque te hice más que vencedor por la sangre que derramé por ustedes.
Cuando una persona está en crisis, siente que el mundo se le viene encima. Y una persona abrumada no puede pensar ecuánimamente. Le voy a dar un ejemplo. Nunca tome decisiones en la emoción. ¿Cuándo es que usted ha sido más herido? Cuando la persona que lo hirió estaba emocionada. ¿Cuándo es que usted dejó ir esa palabra? Cuando estaba emocionalmente afectado. Y después dice, pero ¿por qué dijo eso? Pero ya es muy tarde. Entonces, esto es lo que hace una persona en una crisis. Ahora bien, tengo algunas preguntas en esta mañana. ¿Cuál es tu actitud en medio de una crisis? ¿Qué hace en medio del problema? Cuando no hay salida. Cuando todas las puertas se han agotado. Cuando todos los recursos ya se han escaseado. Ahora, ¿deja usted que una crisis lo gobierne o usted intenta gobernar sobre la crisis? ¿Oras y descansas en el Señor o te preocupas y descansas en usted mismo? ¿Actúa en paz en medio de una crisis como hijo de Dios? Y ahora aquí viene algo, hermano. ¿Cómo manejas las situaciones que están fuera de tu zona de influencia? Hay cosas, mire, usted tiene la capacidad de manejar todo lo que usted puede alcanzar, pero todo aquello que está fuera de su alcance no puede manejarlo. Levanta tu mano conmigo y di, todo lo que está fuera de mi círculo de influencia, necesito dejarlo ir. Porque no puede controlarlo, hermano. Pero Dios sí se lo puede controlar, me dicen amén. Ahora, la palabra griega para crisis es la palabra krinein y significa cambio, tomar decisión. Significa, hermanos, actuar. La crisis no está para paralizarte, pero me gusta más, fíjate, que en chino, hermanos. La palabra weiji significa peligro, pero también significa oportunidad. Para los chinos, un peligro es una oportunidad. ¿Cómo usted ve el peligro, la crisis, el problema que está pasando? Usted sabe que nos quedamos en iglesia en Limington. Nos dijeron, ya no pueden ustedes usar el templo. Y yo les dije que no pan del cúnico, ¿sí o no? ¿Ah? Tranquilo, el Señor va a proveer. Y hasta el domingo pasado no teníamos templo en Limington. Pero seguíamos orando, seguíamos creyendo que cuando Dios te lleva a un lugar, Él te establece. Y si te establece, Él te provee. Y si Él te provee, Él te hace crecer. ¿Me dicen amén? Y para la gloria y honra del Señor, hermanos, el domingo mismo, una iglesia bella nos dijo, ustedes son bienvenidos a este lugar para que sigan adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y tenemos templo en Limington. Dale un gloria a Dios, hermano, al Señor. Hoy vamos a inaugurarlo. Hoy vamos para Limington a inaugurarlo. El domingo no teníamos nada. Ahora ya tenemos. Y tenemos más de lo que nosotros nos habíamos pensado. Te digo por qué. Porque Dios siempre va a exceder tus propias expectativas cuando pones en Él plenamente la confianza. ¿Me dicen amén, iglesia? Entonces es bien importante esto. Vea usted esto, hermanos. Cuando nosotros estamos en una oportunidad, en una crisis o en un problema, primeramente tenemos que identificar qué tipo de crisis estoy viviendo. Por ejemplo, hay muchas crisis que nosotros pasamos. Crisis de identidad. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Soy hombre? ¿Soy mujer? ¿Soy conejo? ¿Soy venado? Ahora ya hay de todo, hermano. Sí. Segundo, las crisis de ansiedad. Dejamos que el pánico nos gane la batalla en medio del problema, en medio de la crisis. Estábamos un día en la ciudad de Houston y llegamos tarde, hermano, al vuelo.
Y una señora, hermano, que se le daba infarto, que voy a perder mi vuelo. Le dije, señora, cálmese. Si no se va en ese avión, se monta en el otro. ¿Y sabe qué? El avión se retrasó 3 horas. Y la ansiedad que la señora tenía simplemente estaba en su mente. Hay también crisis de parejas. Y tenemos problemas en los matrimonios. Y tenemos situaciones muy tensas en el hogar. Tenemos crisis emocionales, crisis de trastornos alimenticios. Señoritas que por mantener ese cuerpo, ¿me entiendes?, comen y a la media hora están vomitando. Me gustaría llevarte a Cuba unos 20 días. No comemos todo el pan que hay, ¿sí o no? Ahora, hay crisis existencial, crisis laborales, hay gente sin trabajo. Pero ahora, vea esto. Léalo conmigo, iglesia. Lo que el Señor te dice en medio de un problema. Cuando pases por las aguas, no, es que pasar por las aguas es el problema. Pero pasar por las aguas profundas es la crisis. ¿Quieren un consejo de parte de su servidor, iglesia? Me dicen amén. No deje que su problema se le convierta en crisis. Actúe. Dice, cuando pases por las aguas profundas, ¿qué dice, iglesia? Yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos de dificultad, no te ahogarás. Dígalo fuerte. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. No te consumirán. Entonces miremos, le voy a enseñar en lo poco que me queda de tiempo 6 pasos para que usted ore como Dios manda en medio de una crisis. ¿Cómo orar en medio de una crisis, en medio de ese problema? Palabra de Dios, segunda de Crónicas 20, del 1 al 4. Lo puede leer conmigo, iglesia. Después de esto, los ejércitos de los moabitas y de los amonitas y algunos meunitas le declararon la guerra a Josafat. Llegaron mensajeros e informaron a Josafat: un enorme ejército de Edom marcha contra ti desde el más allá del Mar Muerto. Ya están en Engadi. En otras palabras, la guerra era inevitable. En otras palabras, el problema está en la casa. El diagnóstico está en la mano. ¿Qué hacemos en la crisis? ¿Cómo salimos de ella? ¿Y qué dice, iglesia? Josafat quedó aterrado. Hermano, yo no sé si, iglesia, si tú estás consciente, hermano, estamos al borde de una tercera guerra mundial y ni lo sabemos. Las cosas están calientes en todas partes. Esta mañana Israel sufrió un ataque masivo. Ucrania acaba de atacar Rusia. El problema es serio, iglesia. ¿Y cómo quedó Josafat? Quedó aterrado. La situación está difícil. Y vean lo que dice, iglesia, léalo conmigo. Josafat quedó aterrado con la noticia y le suplicó al Señor que lo guiara. También ordenó a todos en Judá que ayunaran. Oiga, listen, mira esto. Diga conmigo, cuando hay asociación, hay victoria. Oiga, Dios le dio al rey guía y el rey le dio a Dios ayuno. Le suplicó: Señor, guíame en la situación que estoy pasando. Mi suegra se va a mudar por 1 año en Canadá. ¿Qué hago? No, una crisis, Dios, no, tremendo. No estoy profetizando, hermano, espero que no. Dios nos guarde. Y dice, y llegó el Señor que le guiara. También ordenó a todos en Judá que ayunaran. De modo que los habitantes de todas las ciudades de Judá fueron a Jerusalén para buscar, ¿qué? Ayuda del Señor. Entonces apunte, los que tienen folleto y los que no, pues ahí tenemos algunos. 6 lecciones del rey Josafat para orar en una crisis. Primero, acudió a Dios por ayuda. Ahí comienza, hermano. Acuda a Dios por ayuda. No, hermano, es que mire, el psicólogo es profesional
y él va a arreglar mi matrimonio. Nel pastel, papá. Acuda a Dios por ayuda. Él le suplicó a Dios, le pidió algo celestial, guía, pero ofrendó algo terrenal, ayuno. ¿A quién está usted acudiendo en medio del problema que está pasando? Iglesia, te tengo una buena noticia. ¿Cuántos la quieren? ¿Me dicen amén? Si usted ya hizo todo lo que terrenalmente pudo hacer, ya no haga nada más. El Señor se va a encargar del resto. ¿Me dicen amén? Entonces, acuda a Dios por ayuda. ¿Ok? Recuerde algo. En medio de la crisis, Dios es más grande que su crisis. Ay, Dios mío, no me lloraron acá. En medio de una crisis grande, tu Dios es más grande que cualquier crisis. Y dice, acuérdate que fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que el Señor tu Dios, que dice iglesia, te sacó de allí con mano fuerte y brazo extendido. Si Dios me lo sacó de la crisis hace 3 años, el mismo Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre, y nos sacará otra vez de cualquier crisis que tengamos. ¿Me dicen amén, iglesia? Ahora, también es algo importante. Recuerde lo que Dios le ha prometido en medio de una crisis. ¿Qué dice? Yo estoy contigo. Te protegeré por donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. Levanta tu mano derecha conmigo y di: la buena obra que Dios en mí ha comenzado, la perfeccionará hasta la venida de Cristo. ¿Alguien lo cree, hermanos? ¿Alguien lo cree en esta mañana? Dos, para los que van apuntando. En medio de una crisis, admita su incapacidad. No puede hacer nada. No puede hacer nada. Hermano, tengo una confesión que hacerles a ustedes. A mí me encantaban las películas de karate, usted. Y miraba las películas de Bruce Lee. Y mire, les voy a contar algo. En mi ciudad, el Puerto de la Unión en El Salvador, había un solo cine. Y solo películas chinas pasaban, hermano. Y era de permanencia voluntaria. Hermano, yo entraba a las 9 de la mañana y salía a las 5 de la tarde. ¡Ña! ¡Juá! ¡Cha! ¡Juá! ¡Juá! ¡Cha! Todo el día viendo esa cosa. Y hay una película de Bruce Lee donde lo encierran. Enter the Dragon, algo creo que se llama. Donde lo encierran y le tiran todas las paredes. Y viene Bruce Lee, en vez de buscar una salida, en vez de arañar las paredes, viene, se pone los chacos en su hombro y se sienta tranquilo. Tú no puedes salir de la crisis que estás pasando con la cabeza agitada. Tiene que calmarse. Admita que hay cosas en su vida que si no es Dios que se las arregla, nadie se las puede arreglar. Mire lo que dice el 12. Oh Dios nuestro, no los vas a detener. Somos, ¿qué dice? Impotentes ante esta crisis. Ante el problema que está viviendo. Ante la situación que está pasando. Y este ejército, dice, está a punto de atacarnos. Primero, acuda a Dios. Segundo, admita su incapacidad. Tercero, confíe en los recursos de Dios. Gracias por el amén allá atrás. Confíe en los recursos de Dios. Hermano, si usted hubiese sido Moisés, ¿cómo le hubiese gustado ir a Egipto a pelear contra Faraón? Señor, dame la fuerza aérea de Estados Unidos. Dame la inteligencia del servicio secreto israelí. Dame la sagacidad de los chinos. Dame la tecnología de punta de Taiwán. Y usted dice, este faraón me la va a pagar. Pero ¿cómo mandó Dios a Moisés a Egipto? Con una vara. Porque no es tu recurso el que te va a sacar de la crisis. Es el recurso de Dios, a la manera de Dios y en el tiempo de Dios, que te va a ayudar.
confíe en los recursos de Dios. Crónicas, no sabemos qué hacer, pero en ti buscamos ayuda. Estábamos en el altar casándonos con Angélica y le digo, Señor, no sé qué hacer, pero en ti me voy a refugiar. Nace Belén, tenía 3 días y la llevamos a la casa y encuentro a Belén llorando y a Angélica llorando. Y le digo, ¿qué le pasó a la niña? Me dice, que no sé qué hacer. Le dije, ni yo tampoco, mi amor, pero vamos a ver cómo le hacemos, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque lo que lo va a sacar a usted del problema no es como usted cree que va a salir, sino como Dios ya tiene planificado sacarlo. Cuarto, descanse en la fe. La fe no es para ponerse a gritar, la fe es para creer que si usted no puede, al Dios que adora sí puede. Si el mar rojo es grande, más grande es aquel que lo abrió. Si Faraón es poderoso, más poderoso es aquel que derrotó a Faraón. Si Goliat es alto, más alto es aquel que lo va a sacar en la victoria. Descanse en el Señor. Y dijo Hazael, escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén, y escuchen también ustedes, rey de Josafá. Así dice el Señor, ¿lo puede decir conmigo? No tengan miedo, ni se acobarden cuando vean este gran ejército, porque la batalla no es suya, la batalla es de Jehová de los ejércitos. Diga conmigo, mi deber es presentarme a la batalla, dígalo fuerte, y el deber de Dios es pelear por mí. ¿Están aquí conmigo, iglesia? Descanse en la fe. Y dice, mañana, lo puede leer conmigo, cuando ellos suban por las cuestas de Cis, ustedes saldrán contra ellos, y que dice, y lo encontrarán en el arroyo, frente al desierto de Jeruel. Pero ustedes, que dice, no tendrán que intervenir en esta batalla. Simplemente quédense quietos en sus puestos para que vean la salvación que el Señor les dará. Iglesia Westpark, si ya hiciste todo y no te has salido, siéntate y espera que Dios actúe a tu favor, y lo que Él no hizo en todo el año lo puede hacer en esta semana, lo puede hacer a tu favor. Quinto, agradezca a Dios por adelantado. No le diga, Señor, hazme el milagro. Dígale, gracias por el milagro. No le diga, Señor, dame un trabajo. Dígale, gracias por el trabajo. No le diga, Señor, endereza a mi hijo. Dígale, gracias porque ese muchacho que ve ahí, todo peludo y todo, pero así tú lo vas a usar y tú lo vas a redimir y tú lo vas a levantar. Siempre camine con el Señor agradecido, no por lo que Él ya hizo, sino por lo que Él va a hacer. Y terminamos con esto, iglesia. Segunda Crónicas, después de consultar con el pueblo, Josafat designó a los que irían al frente del ejército para cantar al Señor y alabar la hermosura. Fíjese que lo llamó a la batalla, pero no a pelear. Los llamó a cantar. Imagínese usted. Imagínese todo el mundo apuntando y usted, alabaré, alabaré. ¿Qué pasó? Diga conmigo, las formas como Dios me da la victoria son contrarias a mi lógica humana. ¿Me dicen amén, iglesia? ¿Me dicen amén, iglesia? Les tengo una noticia y les quiero un consejo a todos los jóvenes que están aquí. Si tú quieres un muchacho o una muchacha para divertirte, búscala. Si quieres una esposa, espera. Porque cuando Dios tiene la persona asignada para ti, tú no tienes que andar en discoteca, tú no tienes que andar en cualquier lugar del mundo, porque Dios te va a poner la persona exactamente donde tú la necesitas y en el tiempo que Dios tiene asignado para tu vida. Yo le dije al Señor, Señor, yo me voy a casar cuando tú
me pongas la persona asignada enfrente mío. Estaba yo dando una clase en el Colegio de Teología de Primera de Corintios. Y ahí estaba sentadita Angélica apuntando. Desde esa vez, hermano, solo hace sacaba a la mujer. Y Dios me puso a mi esposa enfrente mío. Y con dificultades y todo, Dios nos ha bendecido. ¿Me dicen amén, iglesia? Y por último, espera en que Dios convierta tus batallas en bendiciones. Ponte de pie, iglesia, por favor, en esta mañana. ¿Habrá algún agradecido que le quiera dar un aplauso al Señor en esta mañana? ¿Y qué dice, iglesia? Al oír las naciones, ¿qué dice? Que de la tierra, como el Señor había peleado contra los enemigos de Israel, ¿qué dice? El temor de Dios se apoderó de ellas. Por lo tanto, el reinado de Josafat disfrutó de tranquilidad y Dios le dio paz en todas partes. Josafat terminó en una crisis, comenzó en una crisis y terminó en una victoria. ¿Cómo estás tú en esta mañana en cuanto a esa situación que estás pasando? En cuanto a esa crisis. Padre que estás en el cielo, cierra tus ojos por un momento. Hay personas que han venido en esta mañana con tremendas crisis en tus vidas. No problemas, crisis. Fue un problema un día, pero hoy se acrecentó. Y ya no sabes cómo pelearlo. No sabes cómo salir de él. Esa tarjeta de crédito comenzó con $20 de deuda y hoy son 2,000 y no sabemos cómo salir de ellas. Levanta tus manos por un momento y vamos a comenzar a decir que el Dios que te va a sacar de la crisis es un Dios de lo imposible.